Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Este es el programa Educación al Día que se emite siempre, todas las noches, a través de la emisora virtual www.educacionaldia.com.co, 7:30 de la noche, con repetición a las 12 del mediodía siguiente. Los invito a escuchar la entrevista que le hicieran a Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia electo, en la emisora W el día 5 de julio. Escuchemos. Presidente, hay algunas personas que dentro de ese proceso de sanación que necesitamos los colombianos, de reencontrarnos en las diferencias, advierten que este no es el Gustavo Petro que vamos a tener como presidente. Este es un Gustavo Petro que parecería haber cambiado, haber madurado, que tiene la oportunidad histórica de hacer una buena presidencia, algo que pues no soñó que le podría pasar, como usted bien dice, parecía un sueño y ya es una realidad. Y que más adelante volveremos al Gustavo Petro revolucionario, que así pasó también en Venezuela, cuando llegó Hugo Chávez tenía un discurso bastante conciliador y que muy pronto las cosas cambiaron. ¿Usted qué le diría a esas personas que piensan que estamos ante un Gustavo Petro distinto al que va a gobernar? La paz es una revolución, ¿no? La palabra revolución utilizó López Pumarejo cuando denominó a su programa de gobierno La Revolución en Marcha, y que yo lo he tenido como casi que del libro de cabecera en toda la campaña electoral, pidiendo a los colombianos que retornemos a esa agenda de cambios, ya en este momento, pues a la altura del siglo XXI, pero que es necesario, digamos, las transformaciones en el país si queremos realmente salir adelante. La paz es en sí misma una revolución. La palabra significa volver una nueva evolución, como las revoluciones de los discos que se usaban antes, que daban vueltas. Pues es eso, ¿no? No da vueltas en el mismo origen, sino que va avanzando el disco y la música suena, por tanto. Esa es la historia. Entonces, aquí estamos para contar Colombia. ¿En qué sentido? Digamos, no en el sentido de hacer un cambio de maquillaje, no me interesa. Y en esto debo ser claro, no, digamos, la idea de construir un gobierno que teniendo una clara base social que pide cambios y termine cooptado haciendo lo mismo, pues no sería sino una enorme desilusión que podría traer graves consecuencias para el país. Paralizar las transformaciones de Colombia solo lleva a lo mismo que sucede con las ollas a presión cuando se tapan todos los huecos. Al final explota, y de mala manera. Entonces aquí se trata, y es la invitación que he hecho,
sobre todo a los sectores, digamos, que han gobernado el país desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y social, a que el camino es un pacto. Pero el pacto es entre iguales, de tú a tú, y respetar al otro, sin pensar que no, sus ideas o sus maneras de entender no son válidas. Es la idea de un pacto social. Hacer las reformas con el máximo posible de consensos, lo cual significa que no necesariamente son exactamente igual que como se proponen al principio, pero también no significa que no sean reformas. El camino son unas reformas dentro de la Constitución del 91. Cuando hablamos de lograr, digamos, saltos en el derecho a la salud, o en el derecho a la educación superior, o que desaparezca el hambre en Colombia, o que volvamos a tener un derecho a pensionarnos para cualquier persona que trabaje en la sociedad colombiana, que hayan derechos fundamentales que se garantice, que es lo que ordena la Constitución del 91. Pues no estamos haciendo una revolución en el sentido de cambiar la Constitución, pero que eso se logre en la vida práctica, en la vida cotidiana de la gente, eso es una revolución. Habrá otros problemas hacia el futuro, indudablemente, y otras generaciones tendrán que solucionarlo, pero a nosotros nos corresponde unas transformaciones que queremos que sean lo más dialogadas posibles, lo más consensuadas posibles, pero que implica en cierta forma un cambio, un cambio del chip. De económica, social y políticamente, porque se llegó el momento de poner a Colombia en otra ruta diferente a la que traía. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Señor presidente, la semana pasada, hoy es nuestro numeral. Los oyentes le están hablando a usted sobre dónde están las soluciones prioritarias. La semana pasada hicimos un ejercicio interesante, que fue reunir preguntas de distintos sectores. Hablamos con la persona más importante del gas, con un cacao antioqueño, con un senador de la República. Hablamos con el hombre más rico de Colombia, que desde su óptica también tenía una inquietud con usted. Hablamos con una mujer muy poderosa en el sector salud. Hablamos con un exfiscal, con un expresidente del BID, con un exdirector de la policía, con un influyente dirigente del Centro Democrático, con un diputado europeo. Pero me llamó mucho la atención la pregunta que le hizo, y usted habló ahora de Chile, la señora canciller de Chile. Ella se llama Antonia Urrejola, y usted la conoció. Y ella le preguntó lo siguiente: señor presidente, ¿qué apoyo internacional va a necesitar para sacar adelante las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? ¿Por qué preguntó eso esa señora? Yo quisiera saber su respuesta. Bueno, yo la verdad quiero imprimir, no necesitamos mucho apoyo internacional para eso. Quiero imprimir por millones que cada hogar colombiano tenga por lo menos las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esas recomendaciones, porque ya la Comisión realmente finiquita su actividad, esas recomendaciones en un mes o 2 meses termina la Comisión de la Verdad, pero quedan las recomendaciones. Volver realidad las recomendaciones es lo que implica en algunos campos un apoyo internacional. Por ejemplo, voy a hablar del tema reforma agraria, que es el punto 1 de los acuerdos de paz, firmados por el gobierno de Santos y la FARC hace unos años, que hay que cumplir, y esa es una recomendación
Pero si queremos cumplir con los acuerdos, pues el punto 1 de los acuerdos dice reforma agraria. Y entonces, ¿cómo hacer una reforma agraria en Colombia? Nosotros hemos dicho repetidamente, casi en todas las entrevistas durante la campaña, no vamos a expropiar, no le vamos a expropiar nada a nadie, pero sí vamos a impulsar unos mecanismos que permitan que haya un mejor tener de la tierra fértil, que es la que tiene el agua y la que hoy pueden producir los alimentos que estamos necesitando en Colombia. Un mejor tener de la tierra es usarla eficientemente. Digamos, si la tierra sirve para agricultura, es para agricultura. Si la tierra sirve para agricultura, es para agricultura. Si la tierra es para cuidar el agua y sembrar los bosques y las selvas, pues es para eso. Hace 4 días estaban quemando 1,000 hectáreas en el Guaviare. Y ahí está Corpo Orinoquía, se llama la entidad que debería cuidar que no se queme la selva. Debajo de las narices del Corpo Orinoquía estaban quemando 1,000 hectáreas para hacer una hacienda que no sostiene más de 5 vacas, porque una vez sin vegetación esa tierra se vuelve desértica en realidad. Entonces, digamos, el objetivo de una reforma agraria, que es el mejor tener de la tierra y en manos de quienes pueda cuidarla, sea para cuidar la selva, sea para cuidar ganaderías en donde la tierra sirva para eso, sea para cultivar alimentos. En campaña decía, ojalá fueran y tuviera mucho más poder la mujer agraria en eso que es el cuidado de la vida. Eso implica recursos, eso implica diálogos, eso implica inversiones públicas, eso implica tener un sistema de crédito, un sistema de compra de cosechas, un sistema de protección a la producción alimenticia, la soberanía alimentaria como concepto muy criticado y poco practicado por los gobiernos en las últimas décadas, hoy está al centro de los problemas de casi todos los países del mundo. Soberanía alimentaria es que un país pueda tener y cultivar y criar los nutrientes básicos para alimentar a toda su población. Eso es soberanía alimentaria. Entonces, una reforma agraria tiene un objetivo, que es la democracia, que son las libertades, indudablemente alrededor de la producción como una parte del sistema productivo de un país, y que es la soberanía alimentaria. La democracia es que no haya campesinos sin tierra, que no hayan campesinos abandonados allá en los páramos o en las selvas, donde lo único que les toca cultivar pues es la economía ilegal, porque no hay otra manera de defender la existencia, sino que el campesinado se puede enriquecer y tener derechos políticos, sociales y económicos en Colombia. Ese mundo agrario, que no por ser agrario es que sea atrasado, que sea cosa del pasado, sino como todos sabemos sigue siendo fundamental para construir la paz y la democracia del país, ese mundo agrario entonces necesita una institucionalidad y necesita unas transformaciones. Aquí se necesita mucho apoyo internacional. Gustavo Bolívar, en una investigación, en un debate en el Congreso, demostraba que se gasta más fumigando 1 hectárea que comprando 1 hectárea de tierra fértil para el campesino, al cual se está fumigando. Hay un poco la irracionalidad, digamos, de todos estos procesos que hemos vivido. ¿Y por qué no le podemos comprar tierra fértil al campesino? ¿Y por qué no podemos crear una institucionalidad que proteja en la producción de alimentos no solo a la campesina, sino también al pequeño y mediano agricultor cuya vocación es el cultivo de alimentos? ¿Y por qué no podemos llevar la fibra óptica hasta el poblado campesino? ¿Y por qué no podemos mejorar la educación pública allí donde vive el campesinado o en los nuevos lugares donde se vaya a sentar el campesinado? ¿Por qué la hija de una campesina no puede tener la oportunidad de ir a una universidad y graduarse? E incluso
¿Por qué los jóvenes campesinos se tienen que ir de sus comarcas hacia la gran ciudad simplemente porque no tienen internet? Estos temas yo creo que son indudablemente, necesitan de la ayuda internacional, del apoyo internacional, porque vale un dinero que quizás si lo sumáramos todos, en este momento la economía y la sociedad colombiana no es capaz de tenerlo para lograr las inversiones del caso. Y es un tema que está en conversación la iniciamos con el gobierno de los Estados Unidos, ya la formalizaremos más adelante. Pero para ponerlo en frases un poco más escuetas, sí, Estados Unidos quiere que menos cocaína llegue a su territorio, entonces hay que cultivar más maíz en Colombia. Hay que hacer una especie de balanza. Si Estados Unidos quiere que menos cocaína llegue a su territorio, entonces menos maíz norteamericano debe llegar al territorio colombiano. ¿Es posible un pacto de esa dimensión con Estados Unidos, con Canadá? ¿Es posible garantizar soberanía alimentaria y rentabilidad agraria y procesos de agroindustrialización, que en mi opinión es lo que nos va a separar del narcotráfico y nos puede llevar a la paz? Es un tema que no es exclusivamente colombiano, implica otros gobiernos, otras fuerzas, otras discusiones por fuera de las fronteras colombianas. Señor presidente Petro, le cambio de tema. Usted ya nombró 2 de los 4 cargos más importantes del gobierno, canciller, el doctor Álvaro Leiva, y ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo. Faltan 2 muy importantes para la implementación de su plan de gobierno, ministro del Interior y ministro o ministra de Defensa. ¿Usted ya definió esos nombres? Con calma, vamos con calma. Le doy unos, si quiere. Mira, a ver, vamos a mencionar. Ministra de Salud va a ser Carolina Corcho. Ella es médica antioqueña, de Medellín, nacida en Medellín. Es médica cirujana y después hizo otra que se llama medicina psiquiátrica, con un largo recorrido en los temas de la salud. Ministra del Medio Ambiente va a ser Susana Muhammad, que me acompañó en la Bogotá Humana. Ministra de Agricultura va a ser, y este tema es de lo que venimos hablando precisamente, Cecilia Montaño, barranquillera. Susana Muhammad también es barranquillera, establecida además en Bogotá. Presidente, Cecilia López. Cecilia López Montaño. Cecilia López Montaño, sí, señor. Okay. Barranquillera. Entonces ahí les di tres ministerios de 3 mujeres. Bueno, pero metamos de una vez defensa y embajada en Washington, presidente. Ahí estamos, ahí vamos con calma. Todavía tengo un tiempo para definir completamente el gabinete. Pero se sostiene en que defensa será mujer. Estoy analizando eso, ¿no? Es uno de los temas más complejos. Ok. Déjamelo seguir pensando. Tranquilo. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Washington, usted había dicho que le gustaría un candidato afrocolombiano. ¿También insiste en eso, ya que el nombramiento de el doctor Murillo como que se hace difícil? Depende de él, ¿no? Más que todo. Es una decisión personal, familiar, que yo no he podido hablar con él en estos días.
Él estaba reflexionando un poco el tema. Él es ciudadano de los Estados Unidos. Hay una norma que impide que un embajador sea ciudadano del país donde se ejerce la embajada de hace mucho tiempo, y generalmente lo que hacen es renunciar a las ciudadanías, pero eso no es tan fácil. Entonces vamos a tomar unos días para mirar cómo se va, incluso su opinión personal alrededor del tema. Ya renunció el general Zapateiro. ¿Usted ya tiene alguna visión, que naturalmente depende de sus conversaciones pues con su ministra o ministro de Defensa, pero usted tiene una idea de lo que sería su cúpula militar? Estamos trabajando el tema, que también es delicado, porque, digamos, un primer elemento es que nadie que esté vinculado a violación de derechos humanos debe realmente quedar en la cúpula. Lo que necesitamos es un ascenso por méritos, que esté libre, digamos, de esas circunstancias por las que desgraciadamente se llevó a la fuerza pública de Colombia en los pasados años, y que deja, digamos, involucrado una serie de oficiales, algunos realmente culpables, otros seguramente demostrarán su inocencia ante estados judiciales, etcétera, pero que esa sujeción a las decisiones de los jueces hace perder libertad en el ejercicio de los cargos. Y entonces, en este caso, es fundamental que las cúpulas estén libres, digamos, de esa presión que significa tener generales sub judice. Uh-huh. Y sobre todo en temas tan graves como afectaciones a los derechos humanos de la propia sociedad colombiana. No, y lo que estamos oyendo en la JEP, presidente, lo que se está oyendo en la JEP es terrible. Presidente, pero usted nos descuadró con Cecilia López nuestro gabinete, porque son dos gabinetes, el suyo y el de la especulación, que es el nuestro. Eso quiere decir que Cecilia ya no va para planeación. Díganos, que esa también es una figura clave. Para planeación, ¿quién se le ha ocurrido? Planeación ha perdido mucha fuerza, la han vuelto demasiado raquítica. Eso tiene que ver con ideologías. Lamentablemente todo el organismo de planeación se ha debilitado, y ahora más con las denuncias que la misma prensa ha hecho sobre cómo se utilizó. Yo tengo ahí una persona, pero todavía, digamos, en este momento las personas que nombro públicamente son las que irán ya definitivamente a los ministerios. Planeación necesita incluso una reforma que estamos pensando, porque debe fortalecerse institucionalmente. Lo mismo que pensamos alrededor del Ministerio de Hacienda. Ese es un tema que también lo conversé personalmente con José Antonio Ocampo. Es que los bancos, los instrumentos financieros del Estado, que él llama banca de desarrollo, que me parece un buen nombre, deben retornar del Ministerio de Hacienda hacia los ministerios que tenían el objetivo de esa banca de desarrollo. Por ejemplo, el Banco Agrario. ¿Qué hace el Banco Agrario en el Ministerio de Hacienda? Debería estar antes que nada en el Ministerio de Agricultura, y así ha pasado con una serie de entidades. Entonces, lo que ha presenciado el país institucionalmente es que se ha degradado, en cierta forma, desde el punto de vista de la institucionalidad, la cultura, el deporte, a pesar de que cuenta con un ministerio, pero raquítico, planeación nacional, la banca de desarrollo. Se fortaleció muchísimo el Ministerio de Hacienda, así que es un superpoder, y se debilitó los instrumentos de la economía real, los instrumentos estatales para proteger y desarrollar la economía real, como el turismo, como la industria.
como la agricultura. Es que si un país no tiene agricultura, no tiene industria básicamente, y si tiene belleza, no tiene turismo, pues no tiene economía real. Y lo que hay es unos intercambios de riqueza de un lado para el otro, pero no crece la riqueza en el país. Y a Colombia le está pasando eso. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.